Jake se quedó paralizado en la puerta del autobús, con el corazón latiéndole con fuerza, mientras el conductor la cerraba de golpe, negándose a dejarle subir con Rex, su salvavidas y perro de asistencia. Se oyeron murmullos. La ira bullía bajo la superficie. Lo que nadie esperaba era hasta qué punto este enfrentamiento desencadenaría una batalla mucho mayor que un simple viaje en autobús. Pero lo que sucedió a continuación sorprenderá incluso a aquellos que pensaban que lo habían visto todo. Pero primero, volvamos al principio. El aire matutino de Dallas azotaba con fuerza el rostro de Jake Harris mientras esperaba cerca de la parada de autobús. Su aliento formaba pequeñas nubes que se elevaban y desaparecían en el cielo gris, en consonancia con la tormenta que se acumulaba en su interior. Rex se sentó obedientemente a su lado, con las orejas alerta y los ojos tranquilos, la calma que Jake necesitaba desesperadamente, pero que rara vez sentía desde que regresó de la guerra. El autobús llegaba tarde, y cada coche que pasaba aumentaba su inquietud, pero la cita que se avecinaba era ineludible. Era un día que Jake había marcado en su calendario semanas atrás, una sesión con su psiquiatra de la Administración de Veteranos, una oportunidad para enfrentarse a las pesadillas y los recuerdos que le atormentaban la mente. Cuando el autobús finalmente se detuvo, Jake apretó la correa de Rex, cuyo peso familiar le conectaba con la realidad. Al dar un paso adelante, la presencia constante de Rex llenó el vacío que con demasiada frecuencia lo engullía por completo. Mark Daniels, el conductor, ya los estaba observando. Un hombre alto y de hombros anchos con un rostro curtido que hablaba de años difíciles y decisiones aún más difíciles. Jake reconoció en los ojos de Mark las mismas arrugas que se veían en el suyo, las cicatrices silenciosas y tácitas del servicio militar. Pero el reconocimiento no se traducía en comprensión. Cuando Jake se acercó, el rostro de Mark se endureció. «No se admiten perros en este autobús», dijo antes de que Jake pudiera siquiera acercarse. Había una firmeza en su tono, como una barrera infranqueable. Jake parpadeó, invadido por una oleada de incredulidad. «No es solo un perro», dijo Jake, con voz baja pero firme. «Rex es mi perro de asistencia. Me ayuda a controlar mi trastorno de estrés postraumático. Tengo aquí los documentos». Mark echó un vistazo a los documentos, apenas los hojeó, antes de apartarlos como si fueran trozos de papel sin importancia. «Lo entiendo, tío, pero tengo que seguir las normas. No se admiten animales. Es por seguridad. Alergias, gente que le tiene miedo a los perros. Estás pidiendo mucho al poner en riesgo a los demás». Jake sintió un nudo en el pecho y la ira le hervía bajo una apariencia de respiración controlada. «Usted está poniendo en peligro mi seguridad en este momento», dijo, con voz cada vez más aguda. «Rex está entrenado. No es una amenaza para nadie. Negarme esto no tiene que ver con la seguridad. Es discriminación». Un silencio tenso se apoderó de la parada de autobús, denso y sofocante. Algunos pasajeros se movieron incómodos, intercambiando miradas, pero sin atreverse a intervenir. Otros observaban con silenciosa crítica, quizá viendo solo a un hombre con un perro y a un conductor de autobús haciendo cumplir las normas. Pero Jake sentía cada mirada como una aguja que lo atravesaba, amplificando su humillación. La sensación de traición por parte de un hombre que vestía el mismo uniforme le dolía más que cualquier herida de combate. Mark cruzó los brazos, inquebrantable. «Tengo una familia que proteger. No puedo correr riesgos en este trabajo. No es nada personal». Pero era personal, brutalmente personal. Jake apretó los puños, y la rabia ardía cada vez más con cada segundo de rechazo. Se había enfrentado al fuego enemigo en tierras hostiles, había mirado a la muerte a los ojos más veces de las que podía contar. Sin embargo, aquí, en su propia tierra, se le negaba algo tan simple como la dignidad, un salvavidas para mantener a raya las partes más oscuras de su mente. Rex se sentó en silencio, sintiendo la confusión de su compañero. Su calma contrastaba con la tormenta que se desataba en el interior de Jake, un recordatorio de lo que estaba en juego. No se trataba solo de un viaje en autobús. Se trataba de respeto, reconocimiento y las batallas invisibles que los veteranos libraban cada día.
Los ojos de Mark parpadearon con un conflicto tácito, el peso de sus propias luchas chocando con su postura rígida. Quería ser el protector, el encargado de hacer cumplir las normas que mantenían a salvo a sus pasajeros. Pero la imagen de Jake, derrotado pero desafiante, sembró la duda en su mente. ¿Estaba haciendo lo correcto? Jake respiró lenta y profundamente, luchando por mantener la voz firme. Yo serví a mi país. Rex me sirve a mí. Esta es la ley, Mark. No puedes ignorarla. Pero Mark apretó la mandíbula. Tú no me dices cómo hacer mi trabajo. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte. Algunos murmullos de apoyo. Otros solo un silencio incómodo. El rostro de Jake se sonrojó de vergüenza y furia. Estaba atrapado entre la lucha que ya había librado en el extranjero y este nuevo campo de batalla, uno en el que sus propios derechos estaban siendo arrebatados por alguien que debería haberlo entendido. La puerta del autobús permaneció cerrada. La negativa del conductor era definitiva. Jake miró a Rex, su leal compañero, y sintió una profunda soledad apoderarse de él. La ciudad a su alrededor bullía, ajena a la silenciosa guerra que se libraba en la esquina de una parada de autobús. Este momento, insignificante para muchos, fue un golpe devastador para todo en lo que Jake creía: la justicia, la hermandad y la promesa de que el servicio significaba algo. Mark arrancó el motor sin decir nada más, y el autobús se alejó mientras Jake se quedaba paralizado. El amargo sabor del rechazo le quemaba en la boca, y debajo se encendió un fuego, una ira que no se callaría. Fue la primera chispa de una batalla mucho más grande que un viaje en autobús, una batalla por el respeto, el reconocimiento y la dignidad que todo veterano merecía. La noticia del enfrentamiento en el autobús de Dallas se extendió como la pólvora, propagándose rápidamente por las redes sociales con una fuerza que sorprendió incluso a Jake. En cuestión de horas, el incidente se convirtió en un grito de guerra. No se trataba solo de un hombre y su perro a los que se les había negado el viaje, sino de un testimonio evidente del desprecio sistémico al que se enfrentan los veteranos con discapacidades invisibles. Las secciones de comentarios, los foros de veteranos y las páginas de defensa se inundaron de muestras de apoyo, mientras miles de personas expresaban sus frustraciones y profundas heridas. Las historias se sucedieron, historias de ser rechazados, ignorados o tratados como una carga por la misma sociedad que habían jurado proteger. La experiencia de Jake cristalizó una dolorosa verdad. El campo de batalla no terminaba en el extranjero. Seguía a los veteranos a casa, incrustado en las interacciones cotidianas, las exclusiones sutiles y los prejuicios silenciosos. Los grupos de veteranos se movilizaron al instante. Las páginas de Facebook dedicadas a los animales de servicio y a la concienciación sobre el trastorno de estrés postraumático publicaron relatos detallados de la terrible experiencia de Jake, instando a sus seguidores a mostrar su solidaridad. Los defensores entrelazaron el incidente con debates más amplios sobre los derechos de accesibilidad y las luchas diarias a las que se enfrentan aquellos que son invisibles a simple vista, pero que soportan el peso de batallas invisibles. La etiqueta #RideWithRex se convirtió en tendencia a nivel local y más allá, acompañada de llamamientos a la revisión de las políticas y a la rendición de cuentas. Ciudadanos de a pie, personas que quizá nunca habían conocido personalmente a un veterano, expresaron su indignación, publicando fotos con sus propios perros de servicio o compartiendo historias de seres queridos a los que se les había negado una dignidad similar. En medio de esta creciente ola de apoyo, las oficinas corporativas de la empresa de autobuses se vieron sumidas en una crisis que iba mucho más allá de sus retos operativos habituales. El equipo de relaciones públicas se apresuró, observando en tiempo real cómo aumentaba la indignación en Internet. La empresa se encontraba en una encrucijada crítica. Se estaban llevando a cabo negociaciones para un contrato federal masivo para transportar personal y equipo militar por todo el país, un contrato que prometía estabilidad financiera y prestigio. Perderlo sería catastrófico. La directora general Linda Barrett, una ejecutiva con mucha experiencia conocida por su enfoque sensato
y su imparcialidad, convocó una reunión de emergencia para evaluar las consecuencias. Linda asimiló los detalles con una mirada mesurada. Comprendió la gravedad, no solo de la reacción pública, sino también de los fallos legales y éticos subyacentes. Cuando Mark Daniels, el conductor de autobús en el centro de la disputa, solicitó una reunión privada, Linda escuchó atentamente su versión. Mark, un hombre agotado por años al volante y atormentado por accidentes anteriores, explicó sus motivos con todo detalle. Su negativa se debía a un miedo genuino, su forma de intentar mantener el orden y proteger la seguridad de todos los pasajeros de su autobús. Los temores de Mark sobre las alergias, la responsabilidad civil y el comportamiento desconocido de los animales en un espacio reducido no nacían de la malicia, sino de una cautela profundamente arraigada y de su propio historial de acontecimientos traumáticos. La simpatía de Linda se vio atenuada por una dura realidad. La ley era explícita. Se debía permitir el acceso a los animales de servicio, sin excepciones. La política de la empresa reflejaba ese mandato federal. Las acciones de Mark constituían una clara infracción, que exponía a la empresa a riesgos legales y al escrutinio moral. La tensión entre los temores de Mark y las obligaciones de la empresa creó un complejo panorama de culpa, responsabilidad y necesidad de cambio. A medida que el clamor público se hacía más fuerte, Linda reconoció la necesidad de tomar medidas decisivas. Se puso en contacto personalmente con Jake Harris y redactó un mensaje que equilibraba la responsabilidad corporativa con una disculpa sincera. La carta era sucinta pero sincera, reconocía el incumplimiento de los compromisos de la empresa y ofrecía una rama de olivo, una oportunidad para reunirse, discutir la restitución y trazar un camino a seguir. La invitación no era una mera maniobra de relaciones públicas, sino un gesto cuidadosamente meditado que indicaba el deseo de aprender del error y restaurar la confianza. Jake, que había superado innumerables tormentas tanto dentro como fuera del campo de batalla, recibió la invitación con cautelosa esperanza. El impacto emocional del incidente había dejado profundas cicatrices, pero dentro de ese dolor brillaba la posibilidad de justicia y reconocimiento. Aceptó reunirse, no por ingenuidad, sino por una cautelosa determinación de convertir este momento de injusticia personal en un catalizador para un cambio más amplio. Entre bastidores, comenzaron los preparativos para la reunión. Linda reunió a su equipo para desarrollar un plan integral que abordara las políticas sobre animales de servicio, la formación de los empleados y la participación de la comunidad, medidas destinadas no solo a reparar la reputación, sino también a prevenir daños futuros. Los asesores legales de la empresa revisaron las leyes federales sobre discapacidad, mientras que los especialistas en comunicación elaboraron narrativas para compartir las lecciones aprendidas sin restar importancia a la gravedad del fallo. Para Jake, la reunión representaba más que una oportunidad para pedir perdón. Era un rayo de esperanza. El panorama de su vida después de la guerra estaba plagado de obstáculos, pero este momento insinuaba un progreso. El frágil surgimiento de un entendimiento entre las instituciones y las personas a las que servían. El dolor de la exclusión había encendido una llama, no solo en el corazón de Jake, sino en toda una comunidad dispuesta a exigir respeto y dignidad para todos los veteranos y todos los animales de servicio que los acompañaban. La sala de conferencias bullía con una intensidad que iba más allá de la habitual en los eventos de prensa. Los periodistas se inclinaban hacia adelante, las cámaras disparaban sin cesar y el aire estaba cargado de expectación. En el centro se encontraba Jake Harris, con una postura firme y una mirada clara e inquebrantable. Junto a él, la fuerza tranquila de Rex, su perro de servicio, tan calmado y alerta como siempre. Frente a Jake estaba Linda Barrett, la directora ejecutiva cuya empresa se había convertido en el centro de atención de todo el país. Juntos formaban un cuadro de responsabilidad, resiliencia y posibilidad de transformación. La voz de Linda resonó, mesurada pero firme, mientras se dirigía a la multitud. El anuncio era tanto un compromiso como un ajuste de cuentas público,
una iniciativa integral en toda la empresa para formar a todos los conductores de autobús y empleados sobre los derechos de las personas con discapacidad, las adaptaciones para los animales de servicio y el profundo respeto que se debe a los veteranos y a las personas con discapacidades invisibles. No se trataba de un mero gesto simbólico. Era una promesa de acabar con la ignorancia y los prejuicios desde la base. La formación sería obligatoria, repetitiva y respaldada por una estricta política de tolerancia cero contra la discriminación. Debemos mejorar, declaró Linda, no solo porque lo exige la ley, sino porque nuestra humanidad compartida lo requiere. La sala asimiló la gravedad del momento, pero el peso del anuncio se vio acentuado por la noticia que siguió. Tras un riguroso proceso de selección, el ejército había adjudicado el contrato a la empresa de Linda, pero con un mandato renovado, el respeto por los veteranos y sus necesidades específicas sería innegociable. Este contrato era más que un triunfo empresarial. Era una prueba de que la integridad y la empatía podían coexistir con la excelencia operativa. La decisión del ejército envió un mensaje claro. Las políticas que protegen a los vulnerables no son obstáculos, sino normas que deben adoptarse. Mark Daniels, que en su día fue el rígido guardián de la puerta de ese autobús de Dallas, se presentó ahora ante las cámaras con una postura más humilde. Su disculpa pública a Jake fue directa y sin ambigüedades. «Me equivoqué», dijo con voz firme, pero llena de arrepentimiento. «Dejé que mis miedos y experiencias pasadas nublaran mi juicio. Le fallé no solo a Jake, sino a los muchos veteranos que dependen de los animales de servicio cada día». Su oferta de dirigir las nuevas sesiones de formación fue una muestra sorprendente de responsabilidad personal. Mark ya no era el antagonista, sino que se había convertido en una parte vital de la solución, alguien dispuesto a enfrentarse a su propia ignorancia y ayudar a otros a hacer lo mismo. Jake aceptó la disculpa no por concesión, sino desde una posición de profunda fortaleza. Reconoció la complejidad de los miedos de Mark y supo que el verdadero cambio requería comprender esos miedos en lugar de vilipendiarlos. «Se trata de aprender», dijo Jake en voz baja y con firmeza. «Eso es lo que nos hace mejores, no solo como individuos, sino como comunidad». Su perdón fue un puente, una señal de que, aunque las heridas de la discriminación fueran profundas, la sanación era posible cuando se enfrentaba con humildad y esfuerzo. Los efectos del incidente se extendieron mucho más allá de la sala de conferencias. En todo el país surgieron conversaciones sobre los derechos de los perros de servicio, las realidades de las discapacidades invisibles y la urgente necesidad de un cambio cultural en la forma en que la sociedad honra a los veteranos. Los defensores utilizaron la historia de Jake para arrojar luz sobre las lagunas de conocimiento y presionar por mejoras legislativas. Las campañas en redes sociales proliferaron, destacando las luchas diarias que enfrentan quienes dependen de animales de servicio. Los medios de comunicación publicaron reportajes en profundidad mostrando las historias humanas detrás de las protecciones legales, mientras que organizaciones militares y de discapacidad colaboraron en campañas de concientización. El coraje de Jake, su negativa a aceptar la falta de respeto y su firmeza en exigir dignidad se convirtieron en un faro. Encarnó cómo la postura firme de un solo individuo podía encender un cambio sistémico. Su historia resonó porque no se trataba solo de él o de Rex, sino de una demanda colectiva de justicia y respeto. A través de su ejemplo, otros encontraron su voz y la fuerza para enfrentar sus propias injusticias. Cuando Jake finalmente habló al cierre de la conferencia, sus palabras cortaron el ruido con una claridad profunda. «Rex no es solo un perro, es parte de mí, y nadie debería tener que luchar por la dignidad y el respeto que vienen con servir a su país, ya sea en un campo de batalla o en una parada de autobús». La sencillez de su declaración ocultaba su poder. Era una verdad universal, un llamado a la sociedad para que reconozca y honre los sacrificios de los veteranos, no solo con grandes gestos, sino en los momentos cotidianos de compasión y respeto. Cuando las cámaras se apagaron y la multitud se dispersó, la historia de Jake y Rex permaneció.
ya no era solo un incidente, se había convertido en un movimiento, un testimonio de cómo la perseverancia frente a la injusticia, arraigada en la fuerza y la empatía, podía transformar actitudes y políticas. En esa sala, rodeado por las voces del cambio, Jake no se erguía simplemente como un hombre agraviado, sino como un símbolo de triunfo, de esperanza capaz de superar la ira, inspirar reformas y dejar un legado duradero de respeto para todos los que sirven.